Está fresca la mañana, arriba no quedarse. Show de noticias por Capital 97.7 y como a esta hora de la mañana tenemos siempre un invitado en nuestro programa para hablar diversos temas que tienen que ver con la actualidad. Y qué mejor la invitación hecha para el diputado nacional Pablo Cosiner, que es un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo en la democracia salteña en distintos roles y ahora le ha tocado ser también jefe de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, la actividad que cumple es bastante intensa, porque ha sido desde enero hasta aquí un intenso trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Pablo, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay muchos temas centrales que ha tocado diputados hasta aquí, muchas leyes, mucho debate. ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, nosotros a partir del 1 de marzo ya comenzamos las sesiones ordinarias con el discurso del presidente de la Nación. En estos momentos estamos discutiendo una agenda que tiene que ver con la derogación del decreto de necesidad y urgencia que remitió el presidente a comienzo en enero. Nosotros fuimos muy críticos de este DNU, por el contenido en algunos aspectos, pero fundamentalmente por la metodología, ¿no? Teniendo la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. Nosotros entendimos que recurrir a un DNU para sacar una norma que tiene 180 modificaciones, que tiene derogación de casi 20 leyes, que tiene temáticas muy disímiles, era un error. De hecho, nosotros en la Comisión Bicameral de DNU votamos en contra y ahora estamos promoviendo el reemplazo de este DNU por 3 leyes, que son las que remitió el gobierno. Creo que el gobierno buscó después enmendar ese error, esa equivocación, con 3 proyectos de ley que ahora estamos discutiendo desde la semana pasada. Vamos a seguir esta semana y tenemos como objetivo poder terminarlo, ver si en una sesión del día 21 posiblemente podemos plantear la derogación de este DNU que emitió el presidente, reemplazándolo por 3 leyes donde algunas cosas nos pondremos de acuerdo, en otras no. Tenemos muchos planteos respecto a lo que establece el DNU sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que permite constituir fideicomisos sin pasar por el Congreso, o el tema del cambio del sistema de embargabilidad de las cuentas de los empleados, donde se eleva claramente el monto autorizado para embargar y que genera vulnerabilidad sobre los derechos de los salarios de los trabajadores. Sobre eso también vamos a plantear modificaciones. Esto es como arranque, ¿no? Después nosotros en 10 días vamos a presentar desde nuestro Interbloque Argentina Federal una agenda parlamentaria que tiene que ver con proyectos de ley que vamos a proponer y que están relacionados a la situación de la deuda en la Argentina, la relación con el PBI, el destino de los fondos tomados por deuda, si tienen que ir para inversión o para cubrir déficit fiscal. Vamos a retomar una idea que planteó el gobernador hace tiempo y que ahora, si la Argentina este año genera algún crecimiento, poder destinar esos mayores recursos al sistema productivo regional y no al sistema financiero. Y obviamente que queremos trabajar sobre el tema tarifas, costos de precio en góndola, que son temas creo que hacen a la agenda diaria de los argentinos. Eso en lo que vamos a proponer nosotros. Sabemos también, por lo que dijo el presidente, que va a remitir algunos proyectos, ¿no? Como Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Ética Pública, Ley de Financiamiento de Partidos, que tienen que ver quizá con una agenda más institucional, salvo el proyecto de Ley de Inclusión Laboral, que sí nos parece importante, porque en nuestras regiones todavía hay un porcentaje muy alto de empleados no registrados, y un proyecto de inclusión laboral que permita incorporar ese casi 30% de trabajadores al sistema registrado sería importante. Pablo, la construcción de esta agenda legislativa tiene que ver con la construcción política de aquel proyecto alternativo que desde este lugar se dice para el 2019. Sí, en parte sí. A ver, nosotros, sin entrar a definir si es mejor o peor nuestra postura a la de otros sectores del peronismo, tenemos la particularidad que somos oposición, porque hemos perdido la elección nacional, pero a la vez tenemos la responsabilidad de gobernar muchísimas provincias, ¿no? En nuestro interbloque trabajan legisladores que forman parte de los equipos del gobernador Schiaretti de Córdoba, de Casas de La Rioja, de Pepo de Chaco, obviamente, los que trabajamos con el gobernador Urtubey, de Mansur de Tucumán, de Berna de La Pampa, de Uñac de San Juan, de Pasalacua de Misiones. Entonces,
digamos, tenemos la responsabilidad también de gobernar nuestras provincias. Entonces nuestra postura claramente tiene que ser de buscar que las cosas estén bien y cuando las cosas estén mal plantearlas, pero no apostar al fracaso de ninguna gestión. Ahora, en ese marco sí tenemos que prepararnos para la construcción de una instancia alternativa, como decís vos. Nosotros aspiramos que de este sector que estamos construyendo en el peronismo federal, el peronismo quizá con mayor nivel de autocrítica, pero con mayor nivel de desafío hacia el futuro, tengamos un candidato a presidente, ¿no? O sea, es muy posible que dentro de este grupo de gobernadores pueda surgir un candidato a presidente de la Nación del peronismo en el 2019. ¿Se ha ido tirando línea para la unificación del peronismo? Es que el proceso de unificación del peronismo, me parece que hay una equivocación de quienes lo plantean como una reunión de dirigentes o como foto de dirigente. El proceso de renovación del peronismo, para que sea correcto, a mi entender, tiene que ser profundamente democrático, o sea, asumir que la sociedad nos ha pedido cambios, asumir que hay sectores de la sociedad que estuvieron enojados con el peronismo o que están todavía enojados, pero también asumir que hay un gran sector de la sociedad hoy que está desencantada del presidente Macri y que no quiere volver al pasado. Si nosotros somos capaces de construir hacia futuro un nuevo peronismo, tenemos posibilidades de ser una alternativa en el 2019. Pero eso necesita un nivel de autocrítica muy grande y también un desafío de ser osados en tener mayor nivel de creatividad. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. En un momento dado, el gobernador Urtubey tuvo una gran exposición pública nacional que le permitía llevar adelante un proceso, quizás él mismo, de unificación del peronismo y también de aspiraciones presidenciales. ¿La elección pasada la ha minimizado esa posibilidad? No, yo creo que nosotros también tenemos que hacer una autocrítica de cómo comunicamos el resultado de la elección pasada. Yo incluso se lo planteaba al gobernador, es decir, en las últimas elecciones hubo dos elecciones en Salta, una nacional con el voto papel y una provincial con la boleta electrónica. En la elección provincial con boleta electrónica, la mayoría de los legisladores, la mayoría de los votos lo obtuvieron los candidatos de Unidad de Renovación en toda la provincia, más allá de los resultados por departamento. O sea, nuestra fuerza política ganó las elecciones provinciales. Nosotros perdimos las elecciones nacionales, donde claramente esta idea de ir posesionando una alternativa distinta a esta Argentina polarizada demora más tiempo. Creo que nosotros le dimos mucho hincapié, no hemos dejado llevar por esa tendencia centralista de nacionalizar todo, y no hemos comunicado que la elección provincial la ganamos. Entonces, yo digo que la gente en Salta hizo una perfecta definición, dijo, bueno, en Salta yo no voy a sacarle la espalda al proceso que viene llevando el gobernador Urtubey, y a nivel nacional dirimió esa polarización en donde nuestra alternativa de instalar o Macri anti-Macri. Claro, lo que hizo el gobierno nacional de manera inteligente, teniendo en cuenta los resultados, más allá que a uno no le haya gustado, es trasladar la elección de la provincia de Buenos Aires a cada una de las provincias. Entonces, acá mucha gente todavía discutía si votaba a Macri o a Cristina, digamos, y no era ninguno de los dos candidatos en Salta. Pero eso se dio. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Ahora, uno transcurrido los días y los meses después, como que las cosas se van poniendo en su lugar, y hoy, en cualquier encuesta de opinión de cualquier consultor, el dirigente peronista con mejor imagen es Juan Manuel Urtubey. Todavía con un nivel de conocimiento en el cual puede crecer mucho, y eso creo que te genera las puertas abiertas para un proceso de instalación hacia futuro. Después el tiempo dirá, porque construir un candidato a presidente no es sencillo y no se hace en pocos días. El tiempo dirá si esa alternativa se concreta o no en el 2019. Yo particularmente soy muy optimista que se pueda dar. Bien, usted dice, hemos ganado la elección provincial porque la mayoría de los legisladores son los que representan al gobierno o que hicieron campaña a favor del gobierno. ¿Cuál es el análisis de la capital entonces? Que nos falta trabajar mucho más todavía, que nos falta consolidar un proceso de renovación dirigencial, que tenemos que tener una agenda también más concreta por los temas de la gente en la capital, que aquel que quiera ser candidato en la capital debe hablarle a los ciudadanos de la capital de los problemas, analizar la situación del municipio, el rumbo de la gestión, plantear desafíos. Me parece que en la capital hace falta un fuerte proceso de renovación y una agenda que tenga que ver más con la gente en la capital.
La economía va marchando lentamente con muchos altibajos, con muchas situaciones de recesión, con mucha contracción de la economía, es decir, la economía de consumo, digamos, no está dada como en el gobierno anterior, es decir, se le ponía plata al bolsillo todos los fines de semana para que la gente gaste. El gobierno, para parar la inflación, ha enfriado la economía y esto repercutió en la provincia. ¿Cómo estamos? Complicados. Pero no porque lo digo yo, ya lo dice hasta los mismos economistas amigos del gobierno, ¿no? Si uno lo escuchó el otro día a Melconian o al mismo Esper, son dos economistas fuertemente de raigambre liberal que plantean críticas ya al gobierno. Me parece que ¿cuál es el problema? El gobierno, de los dos rumbos que tenía para ordenar la economía en la Argentina, tomó, a mi criterio, el más complicado, que es la política monetaria. O sea, plantear que los esquemas de competitividad de la Argentina, o para que la Argentina tenga más posibilidades, tiene que ser o la tasa de interés o el dólar, digamos, ¿no? Netamente monetario. No toca las variables que tienen que ver con el crecimiento. Y en esto creo que el gobierno ha tenido su puja interna, porque hay sectores del mismo gobierno que son más desarrollistas y que tienen que ver más con una postura de decir, bueno, le pongo inversión a la infraestructura, a la logística, genero crecimiento, busco dinamizar las economías regionales. Me puede llevar un poquito más tiempo, pero es más sustentable el crecimiento, llega a más gente. Hoy hay mayor nivel de concentración de riqueza, lo vemos en la situación de las economías regionales hoy en la Argentina. Entonces, creo que ese camino monetarista del gobierno es el que le está complicando el rumbo, pero desgraciadamente uno lo que ve es que es mayor nivel de aferrarse hoy hay por parte del gobierno, y esto está generando problemas complicados en la Argentina. No solamente la crisis de las economías regionales la vemos en cualquier lugar de la Argentina, sino también la afectación del salario y de la plata que no le alcanza a la gente. Yo no digo, no es malo dinamizar una economía a nivel del consumo, ¿no? Lo que hay que tener es criterio para controlar la inflación y que en algún momento el nivel de consumo esté acompañado por productividad, porque si vos aumentás el consumo y no aumentás la producción, ahí es donde viene la inflación. ¿Los gobiernos tienen la responsabilidad de que los argentinos pensemos en dólares? Porque este país siempre, digamos, el dólar fue la moneda del traspaso de la inflación. Y la economía se maneja mucho por señales. Si vos la señal que le das al argentino común, que trabaja todos los días, además, es que las tapas de los diarios empiezan a ser sobre la variación del ritmo del dólar, o si vos generás incertidumbre. Para mí fue un error lo que hizo el gobierno a fin de año. Tenía aprobado el presupuesto con una meta inflacionaria del 10%, y en vez de corregir esa meta inflacionaria antes de aprobar el presupuesto, la corrige 48 horas después. Y te acordás ahí donde es la conferencia de prensa, sí, donde dice, bueno, me equivoqué, la inflación no va a ser del 10% el año que viene, va a ser de 15%. Ahí ya te generaste claramente toda una estampida de precios inflacionaria, que creo que fue un error que todavía yo no comprendo del mismo gobierno, y hoy son las mismas consultoras amigas del gobierno que están diciendo no, ni 15 va a ser, están proyectando 20, 21, 22, eso es lo que complicó incluso algunas negociaciones paritarias, o que las dejó abiertas muchas, ¿no? Entonces me parece que el gobierno también está entrando en un tema hacia futuro, que es la más complicada, que es el cambio de las expectativas de la sociedad. Este gobierno, más allá de los errores, tenía un capital que sostenía, que era que por ahí la gente decía, no, las cosas no están bien, pero van a ir mejor. Eso el año pasado salía en cualquier medición. Ahora no, ahora cambió. Ahora la gente dice que las cosas están mal, pero piensan que no van a mejorar. Y eso es lo más complicado, porque eso influye mucho en la situación y en el rumbo económico. Entonces, me parece que esa falta de expectativas a futuro es lo que más lo está complicando al gobierno. ¿Y cómo estamos en la provincia? Y en la provincia creo que estamos ordenados en el marco de una Argentina con déficit. El gobierno tuvo que hacer mucha ingeniería financiera, económica, un ordenamiento fiscal importante para que este déficit fiscal nacional no se lleve puesto a las economías provinciales. Bueno, eso están todas las provincias. Es una provincia que nunca entró en default, que pudo cumplir con sus compromisos, que los compromisos internacionales asumidos, que son fundamentalmente los créditos para inversiones, como fue el último del Plan Bicentenario, se cumplen, y bueno, hubo que seguramente tomar algunas medidas de ajuste interno en cuanto a su funcionamiento, pero no trasladárselo a la gente, y eso creo que es importante. En este marco creo que estar como está la provincia
te permite proyectar hacia futuro, pero claramente la provincia depende también de un contexto nacional. Si las cosas mejoran... El 75% del ingreso presupuestario de la Nación, digamos. Es así, digamos. Ayer salía un informe en Diario de la Nación sobre la distribución de los ATN a nivel nacional y esa discrecionalidad que no se rompe, gobierno con gobierno que venga, que asumen... 24 años que repartimos mal. Sí, porque, y esto hay que decirlo, no se terminan de asumir, digamos, algún día algún gobierno entenderá que para romper las brechas de desarrollo los recursos en Argentina hay que distribuirlos de otra manera, y veíamos el informe del Diario de la Nación, donde sigue teniendo incidencia el color político del gobernador de turno. O la cantidad de gente para el voto. Claro, sumados, son dos factores que en el caso de Salta nos complican, la cantidad de gente para el voto y además el color político del gobierno nacional. Está todo concentrado, si uno lo ve, en el sector central de la Argentina. Cuando se fue Romero dejó una política de turismo muy clara, que se convirtió después en una política de Estado porque el gobierno posterior la continuó, es decir, el actual. Se hicieron carreteras, conexión en la capital, un desarrollo importante en la ciudad capital de Salta y también en algunos lugares del interior, y también se desarrolló la frontera agropecuaria, cosa que nos permitió mejorar económicamente, y llegó Urtubey. ¿Cómo va a dejar Urtubey la provincia? Bueno, vamos a verlo de aquí a 2 años, falta todavía, pero creo que nuestra expectativa, nuestra obligación es siempre dejar lo mejor que lo que fue una etapa anterior. Creo que ese es los desafíos de los gobiernos. Y vamos a ver en qué contexto de país nos encontramos, ¿no? Creo que va a dejar una provincia donde algunos criterios han cambiado, donde obviamente hay procesos que hay que concluir, que tienen que ver con la descentralización y la lectura de que en la provincia de Salta no importa eso que vos decías de dónde vivás, sino que a veces hay que tomar las decisiones de invertir donde hay menos gente porque hay más necesidades, y en eso estos días se habló mucho del corte de la ruta que va a Santa Victoria, esa ruta que muchos cuestionaron porque decían, ¿por qué Urtubey hace una ruta a Santa Victoria si viven apenas un puñado de gente? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con esos criterios de integración y esas comunidades de las cuales todo el mundo habla hoy. Hoy tienen luz y tienen agua, en algunos casos hay que volverlo a construir porque se lo llevó puesto la inundación, pero no lo tenía. Y como eso hay miles de ejemplos a lo largo y ancho de la provincia. Son obras que quizá no se ven porque no están en la capital o en las ciudades más grandes, pero que tienen que ver también con entender que Salta es una visión y debe ser una visión integral. Yo creo que deja esa visión y obviamente procesos en marcha que hay que concluir y que tienen que ver con la democratización del poder y que tienen que ver... por más que uno nunca, en el tema de mortalidad infantil y mortalidad materna, nunca puede hablar de metas cumplidas, porque en la medida que muera una madre o un niño es algo por hacer. Pero creo que el haber iniciado una curva descendente de todos esos índices es también una meta a profundizar, ¿no? Creo que todo lo que son los índices sociales y los más complicados para la provincia a partir de años y años y años de construcción centralizada de las políticas nacionales, tienen que ver también con un rumbo que en Salta hay que profundizar. Usted ha sido partícipe de los 2 gobiernos. ¿A cuál califica mejor, el de Romero o Urtubey? Yo me sentí más parte de este gobierno porque he tenido funciones ejecutivas. En el otro gobierno he tenido funciones parlamentarias, solamente 1 año y medio en la Secretaría de Estado de Gobierno. Pero yo creo que también nosotros tenemos que empezar a salir de esa dinámica de la confrontación y sacar de cada uno de los gobiernos su parte mejor y superar los errores, ¿no? Creo que, como vos decís, Urtubey dio continuidad a cosas que se habían hecho bien en la gestión del exgobernador Romero, como la política de turismo, y creo que avanzó sobre otras, con lo cual me parece que lo ideal que cuando termine su gestión Urtubey podemos decir que es mejor que la anterior, pero no por una cuestión de confrontación, sino porque quiere decir que evolucionamos, ¿no? Pero creo que hay que empezar a salir de esa cuestión de colocar las veredas como algo que no nos podemos encontrar un punto intermedio común, ¿no? Creo que este gobierno ha ganado mucho en calidad institucional, en democratización del poder, pero bueno,
Yo digo que en 2 años nuestra obligación es decir que el gobierno de Urtubey dejó una provincia mejor que la que encontró, pero no porque sea mejor que el gobierno que el anterior, sino porque es la obligación. Usted tiene pretensión de ser candidato a gobernador. Para los candidatos a gobernador del oficialismo, que son varios, que salen, y por suerte digo que haya gente que quiera ser mandatario provincial, no estemos sometidos a una polarización que siempre nos mete el peronismo y que por ahí hay falsa opción, pero bueno, que haya muchos candidatos a mí me parece bárbaro, digamos. ¿Va a depender de estos 2 años el candidato del oficialismo? Si vos te definís, como lo hago yo, parte de un equipo de trabajo, sí. Si no tenés una actitud por ahí cínica de quererte diferenciar en la última etapa y desconocer de lo cual vos formaste parte, ¿no? ¿Lo hice por Gustavo Sanz? No, digo, porque lo más cómodo por ahí sería decir, bueno, No, bajo ningún punto de vista. Digo, lo más cómodo puede ser, llegado a una elección, empezar a mirar para otro lado y decir, bueno, yo no tengo nada que ver, qué sé yo. Pero como yo particularmente me reivindico como parte de un equipo de trabajo del cual formé parte en el Ejecutivo y ahora formo parte, porque trabajo muy cercano al gobernador y su gabinete en la gestión también. Creo que sí, nosotros por eso tenemos que trabajar todos para que a Urtubey también le vaya bien, porque nosotros en el 2019 tenemos que pararnos frente a los salteños y decir, hemos hecho esto, creemos que falta hacer esto y por qué, en mi caso, puedo plantearme como la persona capaz de avanzar sobre las cosas pendientes y no retroceder. Creo que lo que no necesita la provincia tampoco es cuestiones refundacionales y nuestro país en sí en general, ¿no? Los argentinos somos muy como querer refundar todo, ¿no? Ahora lo vemos que el presidente quiere su propio código penal, su propio código civil, su propio código procesal. No se cumple el que tenemos ahora. Y claro, es decir, código procesal penal que lo tenemos suspendido, su aplicación es nuevo por DNU, el código civil tiene 3 años, el código penal, bueno, viene discutiéndose, eso sí creo que podemos avanzar. Digo, creo que sí, en Salta, las posibilidades nuestras, quienes queremos ser candidatos a gobernador de este espacio, también están muy atadas al éxito de la gestión del gobernador y por eso tenemos que, digamos, no por eso solamente, sino fundamentalmente por el interés de todos los salteños, pero también políticamente, si queremos tener posibilidades en el 2019, tenemos que apostar también al éxito de la actual gestión. ¿Está de acuerdo con la reforma constitucional en Salta? Si hay consenso, sí. No es algo tampoco que me saque, digamos, creo que no está hoy en la agenda de la gente, ¿no? Si la reforma constitucional implica no solamente discusión de poder de los políticos, o sea, decir cuánto duran los mandatos, está bien, los mandatos se podrá ver de achicarlos, pero sí sería piola involucrar temas que tengan que ver con la gente, ¿no? El mayor nivel de participación de la gente, mayor nivel de control social, medio ambiente, el tema de los recursos naturales. Me parece que si vamos a discutir solamente agenda de poder de la política, no vamos a lograr que la gente se comprometa con un proceso de reforma constitucional. Ahora, yo creo que necesita un fuerte nivel de consenso, ¿no? O sea, no abrir una grieta por la reforma constitucional. Si logramos que la oposición tenga un consenso incluso entre ella y la solicite, yo creo que el gobernador, lo que estoy seguro que no va a hacer es tirarle la reforma constitucional por la cabeza a nadie, porque él ha planteado que en su gestión no la iba a reformar y se va a ir cumpliéndola. Ahora, si se eligen convencionales en el 2019 o no, y será una cuestión de un proceso que habrá que evaluar si el consenso está para eso o no. Hay un tema controversial impulsado desde el gobierno y que tuvo reciente repercusión a través de la marcha 8M. ¿Cuál es su opinión y si esto está consensuado o hay también libertad en los bloques opositores para, cuando se trate el tema, tener su propia opinión en el caso del aborto? A mí me parece bien que se debata, que se discuta de manera libre, responsable, que todos se expresen. No creo que sea una cuestión partidaria. Hay posiciones transversales a todos los partidos. En nuestro bloque hay distintas posiciones, en el Frente para la Victoria también, en el PRO también. O sea, es un tema que no va por los partidos, va por las convicciones de cada uno. En mi caso, yo ya lo vengo diciendo hace mucho, incluso me lo han preguntado antes de ser candidato. Yo no estoy a favor de la legalización total del aborto. Sí creo que se pueden hacer algunas modificaciones en la redacción actual del Código Penal, tomando el criterio amplio de la Corte de Justicia respecto a la no punibilidad en el caso de violación y obviamente sostener el caso de riesgo de vida o la situación de salud de la madre, ¿no?
que el mismo código lo establece. Pero no la legalización total, porque creo que, y acá no tiene que ver con cuestiones religiosas, porque creo que se lo puede discutir y fundamentar, más allá de las convicciones religiosas de cada uno, desde el sistema normativo argentino, desde la filosofía y desde la ciencia médica. Desde el sistema normativo argentino, porque nosotros hemos adherido a pactos internacionales, como el Pacto San José de Costa Rica, que nos obliga a proteger el derecho a la vida de la concepción. Nuestro Código Civil, en el artículo 19, reconoce la vida desde la concepción y además que la reconoce a la persona por nacer como una persona con derechos. Desde la ciencia, claramente, si hay vida desde la concepción, creo que el bien jurídicamente protegido más importante es la vida de la persona por nacer. No creo que solamente estemos hablando del cuerpo de una persona, de la madre, que hay que proteger, hay que integrar, hay que trabajar sobre todas las cuestiones problemáticas sociales que hay, pero hay otra persona que nos obliga a protegerla. Y desde lo filosófico, solamente voy a citarlo al Papa Francisco, no como Papa, sino como pensador. En una de sus encíclicas él dice, la visión más progresista es la de reconocer la plenitud de los derechos humanos a la persona por nacer. La más conservadora es creer que con la ley del aborto resolvemos los problemas estructurales sociales. Y yo considero eso, creo que lo más progresista que hay es reconocer el derecho humano a la persona por nacer. No hablé nunca ni de Dios, ni hablé nunca de catolicismo. Tengo mis convicciones, que las puedo tirar también, pero me parece que también hay que desmitificar esto, que el estar en contra del aborto es una cuestión solamente religiosa. Creo que hay muchos fundamentos para discutirlos desde otro lugar, y que también no tiene que ver con posiciones conservadoras. Yo estoy a favor, si hubiese tenido que votar la ley de divorcio, lo hubiese votado a favor. Si hubiese tenido que votar la ley de matrimonio igualitario, la hubiese votado a favor. Tiene que ver con otra cuestión, que es el derecho a la vida. Pablo Cosiner, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Con nosotros el diputado nacional Pablo Cosiner. Los datos del tiempo, nos vamos a la pausa, ya volvemos.